Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que el Señor nos concede. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos jóvenes, jovencitas. Dios bendiga a las hermanas, a directivas señoras y señoras. Dios bendiga a los servidores del Rey y a toda la sociedad de servidores, jóvenes, dije ya, directiva financiera, escuela bíblica, diáconos, diaconisas. Dios bendiga Escuela Bíblica, Ujieres, todos los grupos de trabajo, queridos hermanos, gracias le damos. Saludamos a cada una de las familias y familias por familias. Dios les bendiga, es un privilegio grande, amados, estar nuevamente dándole honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También no se nos olvide, amados hermanos, que el día domingo, 6 de septiembre, es nuestra reapertura de nuestro templo y estaremos iniciando a las 4 en punto el culto, esperando pues que en hora y media desarrollar nuestro culto al Señor. Esperamos que usted llegue temprano. Cuando digo temprano me refiero a las 4 en punto para empezar, o 5 para las 4 para empezar, porque vamos a ser puntuales. Igual vamos a tratar de cumplir el tiempo, amada iglesia, y también invito a los ujieres que van a estar desarrollando su privilegio esos días, estar llegando 15 minutos antes para estar ya en el lugar y poder recibir a los hermanos. Espero en el Señor también a mis hermanos que van a estar tomando la temperatura, que van a estar aplicando el alcohol gel. El encargado, por favor, llegue temprano. Va a ser penoso, amado hermano o hermana, que va a estar haciendo esta labor, que estén llegando los hermanos y usted no haya llegado. Así que esperamos en el Señor, amados hermanos, estar temprano, ¿verdad? Todos ese día. Y así pues también ese mismo día, al terminar el culto, ya ustedes saben, pueblo del Señor, que su servidor hace el cierre y su servidor se va a encargar después de la despedida, de la oración de despedida, ir mencionándole la manera de cómo nos vamos a ir levantando e irnos retirando para nuestras casitas. Así que, amados, solo les doy este adelanto. Vamos a ver si más tarde mandamos unos datos de todo concerniente a nuestra reapertura. Bien, vamos entonces en esta oportunidad a la palabra del Señor. No olvidemos que tenemos un tema que iniciamos el día de ayer, y nuestro tema es: no nos arropemos con el desánimo. No permitamos arroparnos con el desánimo, amada iglesia. Cuidémonos, porque esta herramienta del desánimo es una herramienta infernal, es una herramienta satánica que ha destruido muchos hermanos y muchas hermanas, y el pueblo de Israel no fue la excepción, sino que fue atacado por el infierno a través del desánimo. Cuidémonos, amada iglesia, para que nuestras vidas puedan ser prósperas espiritual y materialmente. Es necesario que en nuestra vida, como cristianos evangélicos que somos, no permitamos que el desánimo nos arrope. Eso lo estuvimos tocando, amada iglesia, y vamos a continuar. No sé si vamos a culminar en este tema, en esta predicación, sino pues usted sabe que es la segunda ocasión que estamos tocando el seguimiento de no nos dejemos arropar por el desánimo. Y para eso, amada iglesia, vamos a leer en Números, libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 7. Números 21, del versículo 4 al 7. Y dice la palabra del Señor, como escrita está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo,
y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7 y último. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, dice la palabra del Señor. Bendito sea Jehová, amado pueblo. Dándole continuidad a nuestro tema, acordémonos, amada iglesia, que veníamos tocando que cuando un hermano, una hermana, un pueblo de Dios hace las cosas animados, motivados, hacemos las cosas de una manera que muchas veces, por supuesto, agradará al Señor. Pero cuando usted y yo caminamos desanimados, caminamos desmotivados, va a suceder lo que la palabra de Dios nos dice en esta porción bíblica, que el pueblo de Israel empezó a hablar una y otra cosa en contra, que no era agradable delante de la presencia de Dios. Acordémonos, pueblo del Señor, que cuando se habla en contra, se habla en una actitud de desánimo, este hablar se contamina. Y otros pueden empezar a hacer lo mismo que un desmotivado o desmotivada o desanimado o desanimada empieza a hacer, porque es más fácil, y esto usted, iglesia del Señor, lo sabe, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Lo bueno muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, esta carne que tenemos. Ya usted sabe que estas libras o kilos de carne, de peso que podemos tener, al final aquí se van a quedar en esta tierra. Entonces, por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces actuamos de esa manera. Ahora, acordémonos, amada iglesia, que el desánimo veníamos tocando, y esto es lo último que tocamos el día de ayer. El desánimo es una arma de Satanás por la cual Satanás logra que nosotros como pueblo de Dios renunciemos a nuestros proyectos, renunciemos. A través del desánimo el diablo hace renunciar mucho cristiano evangélico a su vida espiritual, hace renunciar a la vida, hace renunciar a dejar a medias los proyectos. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos evangélicos, cristianas, líderes han dejado sus trabajos espirituales a medias? Todo porque nos dejamos arropar por el desánimo, amada iglesia. Por eso usted y yo en esta oportunidad, Dios nos está hablando a través de su palabra para que en el camino hacia nuestro destino futuro de la vida eterna, usted y yo no perezcamos y no nos dejemos arropar por el desánimo. ¿Cuántos, amada iglesia, han llevado sus proyectos caminando a medias? Y cuando hablamos, amado pueblo, a medias, estamos hablando, en otras palabras, de una tibieza espiritual, una tibieza espiritual. Bendito sea el Señor. Así que en esta oportunidad vamos, amada iglesia, a ver una cita bíblica, y necesito en el amor de Cristo que vayamos a su Biblia. Esa Biblia que usted tiene ahí en sus manos, esa Biblia que usted tiene ahí en su mesita. Vamos a Nehemías, capítulo 4, versículos 6 al 10. Vamos a Nehemías, amada iglesia. Dije ya, capítulo 4, versículos 6 al 10. Nehemías 4, versículos 6 al 10. Aquí vamos a ver, pueblo del Señor, un buen ejemplo, el cual nos habla del Señor para que usted y yo no caigamos en estas situaciones. Bendito sea el Señor. Espero en el Señor que atenga su cita bíblica, Nehemías 4, versículos 6 al 10. Ponga mucha atención, amada iglesia, a lo que vamos a leer. Oiga lo que dice. Versículo 6. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. Oiga lo que dice este versículo. Hasta la mitad de su altura. Subraya ahí y no se le olvide esta frasecita. Terminaron la muralla hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque hasta ahí el pueblo
tuvo ánimo, otra palabra que es bueno subrayarla, tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Pero aconteció que, oiga, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué les pasó a estos? Se encolerizaron mucho, dice la Biblia. Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 9. Entonces oramos, dice, a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Versículo 10 y último en esta oportunidad. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Bendito sea el Señor. ¿Qué vemos, amada iglesia, acá? Usted conoce la historia de Nehemías, un hombre que estaba sirviendo en toda la comodidad en el palacio del rey Artajerjes, y estaba bien Nehemías. Pero Dios tocó el corazón de Nehemías a través de su Santo Espíritu, y Nehemías sintió una carga en su corazón por la construcción de los muros de Jerusalén. Ante lo cual usted ha leído en los capítulos primeros del libro de Nehemías, llegó un mensajero a contarle a Nehemías cómo estaban los muros de Jerusalén, ante lo cual Nehemías oró y ayunó y lloró y puso la petición delante del rey, el jefe de él. Y usted conoce también que el rey, el jefe de Nehemías, le dio permiso para que fuera a ver los muros y también le dio dinero para que se ayudara en el viaje y se ayudara en la construcción de los muros. Y aquí, amada iglesia, ya Nehemías está con el pueblo de Israel levantando los muros. Pero llega un momento, amada iglesia, que el infierno, que Satanás mismo prepara estrategias para que Nehemías y los trabajadores que estaban a la par de Nehemías de Israel ya no siguieran con la construcción del muro. Y dice la Biblia, en lo que hemos leído, que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero llegaron hasta la mitad de la altura. Ese es el propósito, amada iglesia, no solamente de aquel tiempo de Nehemías de parte del infierno, sino de los tiempos que estamos viviendo también en pleno 2020. El diablo sigue trabajando para que muchos creyentes, no importando los años o los días que tengan de estar en el evangelio, siempre el enemigo, el infierno, tratará de que usted y yo no terminemos nuestra carrera, sino que nos quedemos a medias. O que empecemos a debilitarnos, a flaquear cuando vamos a medio camino de nuestra carrera espiritual, a medio camino de nuestro privilegio, a medio camino de nuestros proyectos espirituales o materiales. El enemigo siempre tratará de que usted y yo no sigamos, sino siempre el enemigo levantará maneras de cómo arroparnos con el desánimo. Es por eso, amada iglesia, que usted y yo tenemos que tomar siempre bien en serio la palabra de Dios. Porque el enemigo no anda bromeando, el enemigo no está jugando, el enemigo no anda viendo que si hay o no hay pandemia. El enemigo arremete para que usted y yo nos quedemos a medias en nuestros proyectos, sobre todo espirituales. Y que ya no sigas, que te desanimes, que empeces a hacer las cosas a tu manera, que empecemos a hacer las cosas desmotivados, sin alegría, que ya no haya motivación, que a la fuerza estamos haciendo las cosas. Eso le gusta a Satanás, porque una persona de esa manera, un creyente de esa manera, es un trabajo mediocre delante de la presencia de Dios, y en vez de hacerle bien a su vida espiritual, le va a hacer mal. Eso es lo que estamos viendo en Números. En Nehemías, capítulo 4, versículos 6 al 10. Hasta la mitad construyeron
el muro en su altura porque tuvieron ánimo, pero ahí se quedaron. Si usted sigue leyendo la porción, se da cuenta que aparecieron enemigos de la construcción, enemigos de los proyectos, enemigos de los muros de Jerusalén, enemigos de Jerusalén. ¿Quiénes eran estos enemigos? Sanbalat, Tobías, dice la Biblia, los árabes, los amonitas y los de Adón. Todos ellos se levantaron, amada iglesia, en alianza para detener la construcción de los muros. Ahora, yo quiero que usted comprenda, amada iglesia, que el trabajo que estaba haciendo Nehemías, espiritualmente hablando, era un trabajo para Dios, era un trabajo espiritual. Pero el infierno siempre se le va a levantar contra nuestra vida espiritual. Usted y yo podemos tener este privilegio, poder estar haciendo esto en la obra, motivados, alegres, y el enemigo va a levantar alianzas contra usted y contra mí, y va a arremeter, amada iglesia, para que usted y yo no terminemos la obra de Dios, sino que nos salgamos, sino que dejemos nuestros privilegios, dejemos nuestros compromisos, dejemos nuestro testimonio espiritual. El enemigo siempre se va a levantar para que usted y yo declinemos en nuestro buen testimonio espiritual, amada iglesia, y que poco a poco usted y yo, sin darnos cuenta, estemos en una actitud declinada espiritualmente. Dicho de otra manera, caigamos al suelo y dejemos nuestros proyectos. Ya usted sabe, amada iglesia, que cuando nuestra vida espiritual anda en mengua, aunque le sirvamos al Señor de esa manera, Dios no nos va a recibir esa labor, ese trabajo espiritual que hagamos para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque andamos espiritualmente en el suelo. ¿Y quién es el estratega? ¿Quién es el que proyecta y hace tales cosas? El infierno mismo se confabula, se mete en alianza para destruirlo a usted y a mí. Y muchas veces, amada iglesia, no nos damos cuenta, olvidamos, perdemos el entendimiento y creemos que es fulano, que es sutano, que es mengano. Le ponemos nombre. No, todo eso se hace por el mismo desánimo que hay en tu vida. Pero el que se ha levantado contra ti muchas veces no lo vas a ver ni lo vas a declarar con tu boca, que es el infierno muchas veces el que se ha levantado, y que en vez de hablar del hermano o la hermana, hablar de la iglesia, hablar de los líderes, lo que tenemos que hacer, amada iglesia, es meternos en oración, es meternos en el ayuno, sin decir nada con esta boca, meternos en el ayuno y decirle al Dios eterno: Señor, ayúdame, Señor, restáurame, Señor, dame fuerza, Señor, ayúdame con este desánimo. Ese debe ser nuestro clamor. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ya vimos los nombres de los enemigos que se levantaron para detener, desanimaron a Israel para que no siguiera construyendo. Y cuando empezó esta estrategia del infierno, cuando Israel estaba por terminar o estaba en serio cerrando todo portillo, todo espacio en los muros, entonces empezaron los enemigos. Allí dice el versículo 7, cómo iba. Los muros, dice, de Jerusalén eran reparados. Al diablo, amada iglesia, al infierno mismo, las potestades, los demonios, no le gusta que tu vida espiritual se vaya edificando. No le gusta que usted se meta en las cosas del Señor. Al diablo quiere, el diablo, que usted se vaya al mundo. Quiere el diablo que usted pase en las redes sociales, no haciendo lo bueno, sino haciendo cosas que no son agradables a Dios. Y a muchos y muchas el diablo por ahí nos está llevando, hermanos, y tengo que decirlo, creando estados donde están manifestando sus estados emocionales. Y eso, como creyente, hombre o mujer, a donde tenemos que llevar nuestro estado emocional, y si anda muy bajo, tenemos que ir de rodillas y debemos de platicarlo con el Dios del cielo, con Él a solas, y Él nos va a ayudar. Pero no podemos, amada iglesia, nosotros, como cristianos evangélicos de un día, de haber aceptado a Cristo, de años, estar llevando a las redes sociales, a través de los estados, nuestro estado emocional, y haciéndole ver a todo mundo cómo está nuestra vida.
Eso no es correcto. Eso es de Sanbalat, eso es de Tobías, eso es de los amonitas. Esas son las estrategias diabólicas, amada iglesia, que el enemigo lanza contra tu vida, contra mi vida, para desanimarnos y que nuestros proyectos, nuestra vida espiritual, nuestro proyecto de nuestra vida espiritual no crezca, sino que cese y que llegue hasta allí. Por ese momento que usted y yo, en el nombre de Jesucristo, nos levantemos por el poder de su palabra y la sangre preciosa de Jesucristo que tiene poder. Entonces, vemos, amada iglesia, en el versículo 7, que ya estaban reparados, que los muros iban para arriba, se estaban reparando. Allí dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Oiga, estos enemigos de Israel, estos enemigos que usted y yo tenemos, cuando usted y yo estamos caminando bonito, cuando usted y yo estamos orando, cuando usted y yo estamos haciendo los cultos, cuando usted y yo estamos en la vigilia, cuando usted y yo nos congregamos, cuando usted y yo cantamos al Señor, adoramos a Dios, cuando usted y yo escudriñamos la palabra, los enemigos se encolerizan. Dicho de otra manera, se enojan. Y no se enojan y se quedan pasivos. No, se enojan y ellos empiezan a ver qué hacen contra tu vida y mi vida. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Destruirnos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Que tú y yo no entremos a las mansiones celestiales. ¿Cuál es el objetivo del infierno? Que usted y yo perezcamos en esta tierra y nos vayamos al infierno. Ese es el trabajo del infierno. Y por eso, amada iglesia, el enemigo, aún en los tiempos pleno 2020, está usando esta herramienta, esta arma espiritual diabólica del desánimo. Por eso nuestro tema, no nos dejemos arropar por el desánimo. Si tú estás en esa condición, hermanito, hermanita, no te estamos criticando. Lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, que nos volvamos y vayamos a la presencia de Dios. Y si el enemigo nos ha arropado con el desánimo, hoy podamos orar y clamar al Dios del cielo y salir de esa situación en la cual el enemigo nos ha llevado. Eso es lo que quiso hacer Sanbalat, Tobías, los amonitas, los árabes contra el pueblo de Israel, que cesaran. Pero sigamos leyendo, versículo 8. Oiga, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El diablo nunca le va a gustar que usted ore. Cuando usted sienta desánimo de orar, el diablo está atacando. Cuando usted sienta desánimo de congregarse, el diablo te está atacando. No, te quiere llevar al infierno. No quiere que llegues, ni llegues tú o yo, a la gloria eterna. Ese es el trabajo de Satanás, que no nos vayamos con Cristo. Entonces va a meter desánimo de orar, desánimo de congregarnos, desánimo de adorar a Dios, desánimo de servir. Cualquier cosa te va a poner el diablo en la mente, en el corazón, para que usted y yo no avancemos y nos vayamos quedando, nos vayamos rezagando y vayamos sacando respuesta y vayamos sacando una conclusión. Y muchas veces el creyente desanimado, la conclusión que saca es irse para otra congregación, irse para otro rotulito donde diga iglesia tal, creyendo el creyente que allí va a salir de su situación. El desánimo, amada iglesia, tú lo llevas. El desánimo no lo dejas en el templo, en la congregación donde te retiras. El desánimo lo llevas. Y ese mismo desánimo te va a seguir atacando a donde te encuentres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí donde usted se congrega, ahí donde está, peleemos la buena batalla, vayamos a la presencia de Dios. La salida, amada iglesia, no está en retirarnos del templo, porque batalla tendrás en la iglesia tal, batalla vas a tener en tal iglesia. O quién sabe qué batallas más difíciles también. Entonces, amada iglesia, jamás es la salida. Pero veamos que el objetivo de Satanás era destruir. Entonces, versículo 9, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que hacer la iglesia evangélica, profética, Peniel, filial, Providencia ante el desánimo? ¿Qué hay que hacer? Versículo 9, ahí tienes tu Biblia abierta. ¿Qué dice? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, los enemigos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dicho de otra manera, hablando espiritualmente, el estilo de oración del pueblo de Israel en tiempo de Nehemías subió y empezaron a buscar de Dios de día y de noche. Había pueblo. Es como que ahora digamos que pongamos pueblo orando de día, pueblo orando de noche, porque el diablo no descansa, el diablo no tiene vacación, el diablo no cierra. El diablo no se viene a bancarrota, no, el diablo sigue trabajando. Estén los negocios abiertos o cerrados, el diablo sigue trabajando. Haya o no haya internet en tu casa, el diablo sigue trabajando. El diablo sigue haciendo su trabajo. ¿Cuál es? Desanimar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que esta gente no se vaya al cielo con Cristo. Ese es el trabajo de Satanás. Pero ¿qué hizo Nehemías? Versículo 9 estamos.
empezó a orar a Dios, dice. Pusimos guardas contra ellos. Aquí está hablando físicamente, pero en el caso espiritual está hablando de mantener una vida de oración. La oración es la arma que el Señor le ha dejado o nos ha dejado como iglesia. Una arma que no falla, una arma que siempre está nueva, que siempre está poderosa. Pero usted y yo tenemos que creer en lo que estamos haciendo. ¿A cuántos en esta pandemia el diablo los ha arropado con el desánimo y han mostrado ese testimonio de desánimo a muchas personas? Vamos al versículo 10 y dice, y dijo Judá, oiga qué causa el desánimo. Versículo 10, oiga qué causa el desánimo. ¿Qué causa? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Hay debilidad. ¿Quiénes eran los acarreadores? Los que estaban sirviendo, los que estaban llevando la carga, los que eran constantes. Aquel hermanito que se mete en evangelismo, que está en los servidores, que está apoyando la obra, que está ofrendando, que está diezmando, que está dando para esto, que está dando para allá, que pone su vida. Aquí estoy, hermano, ocúpenme. Y con toda soltura, con toda disposición, bien bonito, haciendo la obra del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Los acarreadores se habían perdido las fuerzas de los acarreadores, se han debilitado, dice la Biblia. Cuando llegue debilidad a tu vida, no solamente piensas en el hermano tal, o la hermana tal, o el hermano tal que tienen culpa. No, pensá en el infierno. El infierno se ha levantado y quiere destruir tu vida espiritual. Eso es lo que hay que hacer. No pensar en los hermanos, porque a veces, amada iglesia, lo más fácil es empezar a pensar por qué estoy yo así. Y empezamos a ver nombres de hermanos. No es esa la solución. ¿Qué hay que hacer? Doblar la rodilla, ir a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Oiga, y el escombro es mucho. Hay mucho trabajo que hacer. En este mundo hay mucho trabajo que hacer. Hay bastante escombro en este mundo. Cuando digo escombro, me estoy refiriendo a almas que necesitan a Cristo. Hombres y mujeres que un día sirvieron y tuvieron grandes privilegios y hoy están en el mundo haciendo peor que el mismo mundo. Esos son los escombros. Y hay que hacer ese trabajo, amada iglesia. Pero no vamos a hacer ese trabajo si hay desánimo en nuestra vida. Tenemos que estar animados en Cristo. Para eso tenemos que ir y poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús dice, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Desanimados no se puede hacer el muro. Hay mucho creyente en todas las iglesias del mundo que desanimados estamos haciendo la obra de Dios. Y así no se puede construir, hermano. Así no se puede. La muralla fue construida, dice allí, hasta la mitad, porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero una vez, amada iglesia, comenzaron los problemas, comenzaron las críticas, comenzaron las amenazas, el pueblo se desanimó. Ante los problemas, ante las dificultades, usted y yo tenemos que estar con la debida fe para estar firmes y no desanimarnos y seguir haciendo la obra. Hayan o no hayan problemas, usted sigue de pie. Hayan o no hayan problemas, usted se sigue congregando. Hayan o no hayan problemas, usted ora. Usted está en los cultos de oración. No anda viendo que sea de avivamiento de oración. No. Usted haya o no haya problema, usted está en los cultos. Usted está en la vigilia, usted está en los ayunos, usted se involucra, haya o no haya problema. Porque hay creyentes, amada iglesia, que cuando vienen los problemas ya no está Él. Y ahí, en medio de los problemas, Dios nos quiere firme. En medio de los problemas, Dios quería firme a Nehemías, el pueblo de Israel, a seguir construyendo, a pesar que Sanbalat, a pesar que Tobías, a pesar que los amonitas, los árabes, los de Asdod se levantaron contra Israel, los quería de pie. No importa, aunque la enfermedad, aunque la situación financiera, aunque las críticas, aunque esto, aunque lo otro, venga, amada iglesia, usted y yo tenemos que estar firmes en el nombre del Señor. Empezó el pueblo de Israel acá, en esta porción bíblica, a decir, amada iglesia, que no tenían fuerza y que era mucho el escombro y dijeron que no podían edificar. Hemos visto, amada iglesia, en esta parte, nos quedamos con una parte más. Una parte más nos va a quedar con este tema de este mensaje, una parte más. Vamos a llegar hasta aquí por el tiempo. Estamos llegando a nuestros 30 minutos y tenemos que orar. Porque no solamente es escuchar la palabra de Dios, no solamente es escuchar el mensaje, hay que orar. Si solo escuchamos la palabra y no oramos, no estamos haciendo las cosas completas. Digo esto, amada iglesia, porque a veces quizás hasta nosotros mismos
Solo nos estamos quedando escuchando el mensaje y no estamos orando. Y tenemos que adorar a Dios, tenemos que ofrendar. Ahí están nuestros ofrenderos en nuestra casita, de la cual yo le doy gracias a Dios y lo felicito a usted, que usted ha sido fiel mandando sus ofrendas en la fecha que se ha dicho. Dios le bendiga. Y también aquellos que han podido diezmar, Dios le bendiga, querido hermano. Estoy orando y he estado orando todos estos meses que Dios te multiplique, que Dios te bendiga en el trabajo y te ayude y te dé victoria. Que luchas van a haber, luchas vamos a tener. Pero mantengámonos, no nos dejemos arropar por el desánimo. Iglesia de Cristo Jesús, Iglesia Evangélica Profética Peniel Filial Providencia, Dios te bendiga. Hasta donde ustedes se encuentran, que Jehová lo fortalezca y entre con poder, con sanidad y salud a sus vidas. Dios les bendiga y será hasta la próxima en esta hora.